En este mes hemos estado hablando acerca de sobrenatural. Mi esposo ha estado compartiendo esta serie y hemos hablado, el primer tema fue El Rey ya viene, luego estuvimos hablando acerca de la vida cristiana, que no es más sino vivir como Jesús vivió cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? También estuvimos hablando el domingo pasado acerca de oír la voz de Dios, cómo oír la voz de Dios. Y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la fe. Yo sé que ese es un tema muy conocido por todos ustedes, es un tema que a mí me encanta y las últimas veces que me ha tocado compartir, yo he estado predicando acerca de la fe y nuevamente me tocó y yo decía, Señor, ¿y ahora qué voy a decir? Si yo paso enseñando sobre esto, van a decir otra vez ni lo mismo. Pues yo creo que el Señor quiere que nuestra fe aumente, que nuestra fe crezca, y por eso hoy nuevamente vamos a hablar acerca de la fe, porque es que para creer que el Señor viene por nosotros se necesita fe. Para vivir como Jesús vivió aquí en la tierra necesitamos fe. Para oír la voz de Dios, y no solo oírla, sino obedecerla, necesitamos fe. Y bueno, yo quiero que me acompañes al libro de Hebreos, que es un versículo que todos conocemos. Hebreos capítulo 11, verso 1. Si lo tienes, puedes leerlo ahí conmigo. De hecho, vi en los comentarios que alguien lo colocó. Es la definición de la fe. Dice, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este verso encontramos la definición de fe. Y me encanta porque la Biblia tiene el significado literal. A veces cuando estamos enseñando tenemos que recurrir al diccionario del Real Academia Española a ver qué significa la palabra. Pero en la Biblia encontramos literal el significado de fe. Y esto a mí me deja saber que es importante que entendamos cómo actúa la fe, cómo luce la fe, qué es la fe. Es importante que lo entendamos. Así que parafraseando un poco este versículo, la fe es la certeza, la seguridad de que recibiré la respuesta a lo que he estado orando. La fe es la confianza que Él cumplirá la promesa que Él me hizo. También fe es estar convencido que puedo vivir como Él pide, porque no solamente la fe funciona para atraer, para recibir milagros financieros en el cuerpo, sino que también la fe nos sirve para vivir como Él pide que nosotros vivamos. Necesitamos fe para creer lo que Él dice que nosotros somos. Así que fe es estar convencido de lo que Él dice en su palabra, aunque yo no lo vea. Yo no lo estoy viendo, yo no lo siento, pero estoy convencido de que lo veré llegar. Como cantábamos en la primera canción, no viviré por lo que siento, no viviré por lo que veo, ¿verdad? Entonces yo no lo estoy viendo, yo no lo estoy tocando, pero estoy convencido de que lo veré llegar. Eso es la fe. Si hay algo, por ejemplo, que yo en este momento, en un área de mi vida, puedo estar viendo, puedo estar percibiéndole con mis sentidos, para eso no requiero fe. Requiero fe para lo que estoy esperando, para lo que no veo. Así que bueno, hemos visto el significado que nos da la palabra de la fe, pero yo ahora quiero que sigamos aprendiendo acerca de ella. Yo creo que el Señor tiene algo importante que enseñarnos en esta noche, en esta mañana, perdón. Y lo primero que yo quiero decirte es que la fe viene del Señor. Y quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 12, verso 2. Me gustaría que pudieras tener tu Biblia ahí, una libreta, y anotar estos versículos. Y si no alcanzas hoy, igual durante la semana se va a subir esta prédica y estos versículos queden grabados en tu corazón. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la primera parte. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi fe viene del Señor. Todo lo que yo voy a hablar acerca de la fe, se entiende que mi fe, estoy hablando que está puesta en el Señor, no en nadie más. La fe que está puesta en el Señor. Dice la Biblia que Él es el autor, es decir, que yo no fabrico mi fe. Jesús es el autor de mi fe, Él es el causante de mi fe, Él es el creador de mi fe. Yo no produzco mi fe, sino que activo y ejercito la medida de fe que Él ya me ha dado. Dice en su palabra que Él ha repartido a cada uno una medida de fe. Entonces esa fe es sobrenatural, esa fe viene del Señor. ¿Y yo qué hago? La hago crecer, la activo,
la ejercito en la medida en que la uso, va creciendo, va aumentando esa fe. Así que la fe viene del Señor. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así que la fe es el resultado de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Viene como consecuencia de una guía, de andar en el Espíritu, de estar en comunión con Él. Iglesia, ustedes saben que una y otra vez hemos estado hablando acerca de esto, de la comunión con el Espíritu Santo. Así que si tú pones tu mirada en Jesús, que es quien produce, quien es el que ha creado la fe en ti, y si tú tienes una comunión con el Espíritu Santo diariamente, es el resultado de ello va a ser la fe. Hay otros frutos de los que habla Gálatas 5:22, pero específicamente hoy vamos a hablar acerca de la fe, que es producto, es resultado, ¿no? Y esto me deja decir que si yo no tengo una comunión, si yo no estoy creyendo en Jesús, quien es quien me da la fe, entonces puede que no tenga o que mi fe esté muy débil. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que este versículo me encanta porque la palabra de Dios produce fe en mí cuando el Señor habla. El domingo pasado estuvimos escuchando acerca de eso, cómo oír la voz, cuando Dios habla, cuando Dios se revela a través de su palabra. Esa revelación que viene, esa palabra que viene va acompañada de fe, porque el oír la palabra de Dios produce fe en mí. Cuando escuchas la palabra y cuando la obedeces, porque cuando para un judío el oír no significaba simplemente el percibir con el sentido, no, era escuchar pero obedecer. Eso era oír la voz de Dios, no solamente escuchar, sino poner por obra lo que estaba escuchando. Entonces la fe viene del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la fe, porque en la comunión con el Espíritu, como resultado yo tengo fe, y porque la palabra de Dios es la que produce esa fe en mí. Cuando escucho y obedezco la palabra, mi fe se ejercita y mi fe crece. Entonces, eso es lo primero que quiero que aprendas acerca de la fe, que la fe viene del Señor. Lo segundo que quiero tocar es que la fe es sobrenatural, lo que estamos aprendiendo en esta serie que culmina hoy. La fe, di conmigo, la fe es sobrenatural. Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 21, verso 21. Mateo capítulo 21, verso 21 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Dios mueve montañas. Así que Jesús, dice la Biblia, que Él fue a la higuera, estaba con los discípulos y pasaron y encontraron una higuera, y el Señor quiso comer de esa higuera y no tenía fruto, y Él la maldijo y se secó. Al instante se secó y los discípulos se asombraron y vieron esto, y el Señor les dice: si tuvieres fe, no solo le dirían esta higuera seca y se secare, sino que pudieras decirle a esta montaña: quítate y se quitará. Así que mi fe está por encima de lo natural. Mi fe puede mover montañas, porque no es lo grande de la montaña, no es lo alto de la montaña, no es lo horroroso de la circunstancia que esté viviendo, no es lo grande de la montaña, es la grandeza del Dios que la moverá. No oro por la montaña, le digo: quítate y échate al mar. Y yo quiero hacer un apunte especial en este versículo, porque hay cosas, y quiero que me escuche bien para que no vaya a decir que yo estoy diciendo herejías. Hay cosas que no necesitas orar por ellas, porque Dios ya te ha dado autoridad y Dios te ha dicho lo que tienes que hacer. Entonces yo veo en este versículo que el Señor no le dice a los discípulos: tienen que orar para que la montaña se mueva. No, Él les dijo: tienen que decirle a la montaña: quítense y ella se quitará. Y yo quiero darles un ejemplo de esto en la palabra, y fue cuando Moisés oró cuando estaba frente al mar. Eso está en Éxodo capítulo 14.
Éxodo capítulo 14. El pueblo salió de Egipto y se encuentra ahora entre el ejército de Faraón y entre el mar, y el pueblo está desesperado. Y entonces Moisés empieza a orar y les dice: no se preocupen, israelitas, Dios va a pelear por ustedes, no teman, estén firmes. Y de repente el Señor, me encanta porque el Señor le dice a Moisés en el versículo 15: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? En otras palabras, ¿por qué estás orando? No, yo te di una vara, extiéndela y el mar se abrirá. Así que yo puedo encontrar otros versículos en la palabra del Señor, como por ejemplo cuando Él enviaba a los discípulos, les decía: sanen a los enfermos, liberten a los endemoniados. No dicen oren, no. Claro está que usted, para ir a sanar y para libertar, antes tuvo que haber estado en el secreto con el Señor clamando, pero en el momento de la oración por el enfermo, usted tiene que declarar la palabra y decir: eres sana en el nombre de Jesús, yo soy sano en el nombre de Jesús. Y usted se para sobre esa palabra. Esa es la realidad del cielo para su vida. Así que mi fe es sobrenatural, porque mi fe hace lo imposible posible. Al que cree, todo le es posible. Mi fe también es sobrenatural, porque aunque su respuesta, escúcheme muy bien esto, aunque su respuesta sea no a lo que estoy pidiendo, no me desanimo, no dudo de quién es Él, no dudo de que Él es bueno, no dudo del que Él me ama, sino que sigo firme en sus caminos. La fe tiene resultado, hermanos, y la oración que usted ha hecho tiene una respuesta, pero no siempre la respuesta en nuestras oraciones van a ser un sí, quizás van a ser un no. Pero mi fe es la que me sostiene en ese momento que el Señor me dice: no vas a entrar por ahí, no vas a ir a aquel lugar, no vas a ver esto. Mi fe sobrenatural es la que me sostiene en esos momentos que el Señor dice no. Entonces es necesario que crezcamos en fe, porque a veces el Señor dice no, o a veces nos pasan situaciones difíciles y entonces dudamos de que Dios es bueno y empezamos a decir: Dios no me ama, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Verdad? Bueno, ¿qué le puedo decir yo de Jesús, que fue perfecto y tuvo que morir en la cruz y ser azotado por ti y por mí? Mi fe es sobrenatural. ¿Sabes también por qué? Porque puedo dejar aquello que Él me pidió, aunque me esté doliendo. Jesús, cuando estaba en Getsemaní, estaba orando y le dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él no quería ir, pero lo hizo en obediencia. La fe fue la que lo sostuvo para ir a esa cruz. Mi fe viene de Él. Mi fe es sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque no depende de lo que yo estoy viendo, porque no depende de las circunstancias, no depende de mis sentimientos, no depende de mis emociones. Hermanos, tenemos que ser libres de esto, de vivir la vida cristiana por lo que siento, por lo que veo, porque no funciona así. El justo por la fe vivirá. Vivimos por fe, como decía mi esposo, no por lo que estamos viendo. Así que yo me siento hoy bien, amanecí triste, yo tengo fe. Mañana estoy alegre, yo tengo fe. La circunstancia que me rodea es difícil, yo tengo fe. La circunstancia que me rodea es bendición, yo sigo teniendo fe. Por eso mi fe es sobrenatural. La fe, número 3, la fe tiene un lenguaje. Usted quiere saber si una persona tiene fe, fíjese en lo que habla. Hoy estamos en una situación crítica, es una situación difícil. Y podemos ver las personas de fe en este momento es que está siendo probada nuestra fe, porque podemos hablar, claro está, de todo lo que está pasando. Hay millones de personas contagiadas, hay una crisis económica, hay personas que están al borde de la muerte, hay muchas que han muerto, hay personas quizás que me están viendo que han perdido a familiares, ¿verdad? Pero la fe tiene un lenguaje. Aunque yo esté en el momento más oscuro y más difícil de mi vida, mi fe está hablando acerca de lo que Dios va a hacer. Mi fe está hablando acerca de lo que Él prometió hacer. Si estoy enlutado, Dios me dijo: yo te voy a dar consuelo. Si hay una crisis económica, el Señor me dijo: yo soy tu proveedor. Yo voy a suplir tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. La fe tiene un lenguaje y nosotros tenemos que empezar a hablar ese lenguaje, hermanos, porque lo que nosotros hablamos con nuestra boca, eso va a ser lo que pensamos, y lo que decimos es lo que sucede, es lo que pasa. Y a mí me impresiona una historia que vemos en el libro de Génesis capítulo 22. Usted la conoce.
Dios le hace una promesa a Abraham y le dice, te voy a dar descendencia. Y él no podían tener hijos. Sara era estéril. Y aparte que era estéril, ya había envejecido. Y el Señor le dijo, yo te voy a dar un hijo a través de Sara. Y ese va a ser el hijo de la promesa. Entonces Dios finalmente cumple sus promesas porque Él es fiel. Porque nuestra fe no va a ser defraudada nunca si la ponemos en Él. Y entonces este hijo crece un poco. Y en el capítulo 22 de Génesis vemos que el Señor le dice, y el primer versículo dice que Dios prueba a Abraham y le dice, vas a agarrar a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y vas a ir al monte que yo te voy a decir, y lo vas a entregar, lo vas a sacrificar. Pero miren el lenguaje, a lo que esta historia tiene cosas asombrosas, pero lo que yo quiero apuntar es el lenguaje de fe que tenía Abraham. En Génesis capítulo 22, verso 5. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y nota esta última parte que dice, y volveremos a vosotros. Aunque él sabía lo que Dios le había pedido de que iba a entregar a su hijo, él dijo, vamos a volver a vosotros. Él tenía fe. En el capítulo 8. El versículo 8 dice, y respondió Abraham, cuando su hijo se dio cuenta que todo estaba listo, que estaba la leña, ellos sabían qué significaba hacer un sacrificio al Señor, y él decía, bueno, yo veo la leña, yo veo todo está listo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está esa persona que va a ser sacrificada? ¿Y sabe qué dijo a Abraham? Le dijo, eres tú, hijo, Dios me dijo que eras tú al que iba a sacrificar. No, él dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Me encanta ese lenguaje de fe. Ese es el lenguaje que debemos hablar tú y yo. Dios proveerá de cordero para el holocausto. Por eso, ni más ni menos, a Abraham se le da el título del padre de la fe, porque él sabía, miren, que aunque su hijo, porque esto lo dice Hebreos, que aunque su hijo muriera, Dios tenía el poder de levantarlo de los muertos. El lenguaje de fe es un lenguaje de vida. El lenguaje de fe es un lenguaje de esperanza. El lenguaje de fe habla del poder de Dios, habla de la fidelidad de Dios, habla de la bondad de Dios. La fe habla de las maravillas del Señor. La fe habla de lo que el Señor hizo y de lo que Él va a hacer. Ese es el lenguaje de la fe. Yo quiero que hagas medites un poco en esa mañana. ¿Cómo está siendo tu lenguaje? ¿Qué están escuchando las personas que te rodean? ¿Es un lenguaje de queja? ¿Es un lenguaje de pesimismo? ¿Es un lenguaje de desesperanza? ¿Es un lenguaje de Dios no me ama, Dios no me quiere, por qué me puso en esta prueba, yo que hice mal, yo que merecía? ¿O tu lenguaje es todo obra para bien a los que aman al Señor? Yo no sé por qué me está viniendo esta prueba de fe, yo no sé por qué estoy en esta circunstancia, pero lo que sí estoy segura es que Dios me va a sacar de aquí victoriosa. Lo que sí estoy segura es que Él me sostiene en medio de la prueba. Lo que sí estoy segura es que puedo gozarme en medio de este tiempo difícil, porque la Biblia dice, gócense cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cuál es tu lenguaje? Porque la fe, si eres un cristiano, debes tener fe, y la fe tiene un lenguaje, y ese lenguaje es de vida, no de muerte. La palabra en el Antiguo Testamento, el Señor le decía al pueblo de Israel, en su boca está el poder de la vida y de la muerte. Es muy importante, más de lo que usted imagina, el lenguaje que usted está usando, lo que usted habla, lo que usted le dice a sus hijos, lo que usted le dice, la manera como le habla a las personas que le rodean. Es importante cómo hablas. Entonces la fe viene del Señor, la fe es sobrenatural, la fe tiene un lenguaje, y la fe, me encanta, la fe, ¿sabes qué? La fe complace a Dios. Dios se deleita en aquella persona que le cree, en aquella persona que confía en Él. Y vámonos a Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, un versículo también muy conocido por ustedes. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Al Señor le desagrada nuestra incredulidad. No hay manera de agradarle, no hay manera de complacerle sin fe. Este versículo está muy claro. Usted no necesita otra traducción, no necesita irse al lenguaje griego, no. Sin fe es imposible agradar.
Entonces, sin fe no le agrado, quiere decir que con fe le agrado, con fe le complazco. Así que si quieres que Él se complazca en ti, confía, cree, ten fe, abandónate en sus manos. No cuestiones cuando el Señor te pida dejar algo, corre a obedecerle. Cree en Él. Hay unos dos milagros que el Señor hace, y uno está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 15, el verso 28. La mujer cananea dice, saliendo de allí, voy a leer todos esos versículos. Bueno, voy a parafrasear la historia para no alargarme tantito porque tenemos ahorita Santa Cena. Saliendo Jesús de Tiro y de Sidón se encontró con una mujer cananea, es decir, que no era judía. Recuerden que al principio Jesús vino solamente para los judíos. Entonces esta mujer tenía una hija que estaba gravemente atormentada por un demonio. Así que imagínense la angustia de esta mamá al ver su hija así. Y ella entonces le dice a Jesús, mi hija está atormentada, y la Biblia dice que Jesús no le respondió palabra. Imagínense. ¿Qué pasaría o qué pasa cuando nosotros oramos y Dios no nos responde? ¿Será que seguimos ahí como esta mujer o nos enojamos y dejamos de orar? Y luego ella otra vez ahí, aunque él se quedó en silencio, ese silencio de Dios cuando estamos clamando y no escuchamos nada, ella dice que se quedó y le rogó. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, despídela, que te está molestando. Y el Señor le dice, yo no soy enviado a las ovejas, perdón, él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Yo no fui enviado para predicarte a ti. Entonces, aunque él le dijo, sabes que tú no haces parte de las personas a las que yo les vengo a predicar. Entonces ella se fue, se entristeció. No, ella siguió ahí y le rogó y se postró y le dijo, Señor, socórreme. Y el Señor, ¿ustedes creen que ahí sanó la hija? No, dice, todavía el Señor dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No suena tan bonita esta frase, y fue Jesús el quien se la dijo a esta mujer. Imagínense que fuera en este tiempo que somos tan sensibles, somos una generación tan sensible que Dios nos ve mal y ya, ¡ah! No, nos vamos de la iglesia y no le hablamos a la persona que nos miró mal. Y bueno, dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en de la mesa de sus amos. Y entonces el versículo 28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Wow! Ella siguió insistiendo, Dios se complace, a Dios le agrada a una persona de fe. Ella estuvo ahí con fe creyendo en la sanidad, porque ella creía que Dios sanaba, que Jesús podía libertar a su hija. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dios se complace cuando le creemos. En Lucas capítulo 7 encontramos también otra historia. Y es que el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y estaba a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos a los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y sus siervos vinieron a Jesús y le rogaron que les concediera esto. Porque dijo, este centurión es un centurión que ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces dice el verso 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Y miren lo que dice el centurión, pero di la palabra y mi siervo será sano. Esta fe de este centurión era tan grande que él decía, no importa que Jesús no vaya al lugar, con que él diga la palabra, seré sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace.
Y miren el versículo 9, que es lo que yo quiero que usted se grabe en esta mañana. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Wow! Dios se maravilló de él. Ayer que yo estaba escribiendo esto, decía: Señor, yo quiero que tú te complazcas en mí. Qué hermoso sería escuchar que Jesús dice de la iglesia, el río de su presencia. ¡Wow! Ellos están pasando ahora una crisis, a algunos se les ha apretado la economía, pero wow, siguen alabándome, siguen creyéndome, siguen conectados, siguen avivados, siguen apasionados por mí, no dudan de mí. ¿Cómo se mantiene esta iglesia a pesar del momento que está viviendo? ¿Cómo se mantiene este hijo mío, aunque ha perdido a un ser querido? Aunque quizás hay un caos alrededor de él, su fe sigue intacta. A mí me encantaría, iglesia, que Dios dijera esto de nosotros, que lo dijera en mí, de mí. No sé si tú has pensado de qué manera, a mí me encantaría, yo no sé si algún momento en una oración o en algún momento de tu vida cristiana has dicho: a mí me gustaría sacarle una sonrisa al Señor. A mí me gustaría que Él se agradara de mí, que le agradara lo que yo estoy haciendo. Bueno, aquí tienes una de las cosas que puedes hacer para complacer el corazón de tu Señor, creyendo, teniendo fe. ¿Hace cuánto no complaces al Señor con tu fe? ¿Será que Jesús puede decir esto de nosotros hoy, iglesia? Hoy 27, estamos a 28 de junio. ¿Será que Dios puede decir esto 28 de junio, hoy 28 de junio? O por el contrario, el Espíritu Santo está contristado dentro de nosotros porque una vez más hemos dudado, porque nuestro lenguaje es contrario a lo que Él declaró en su palabra para nosotros. Yo te invito a que puedas reflexionar en este día. Y si en cambio de tener esa fe, tú has estado dudando y has tenido incredulidad y te has alejado de los caminos del Señor, yo te invito a que puedas volver a Él y decirle una vez más: yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en tus promesas. Hermano, yo no sé lo que estás viviendo. Las personas que me escuchan, que no han tenido la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón, ustedes están viviendo una situación difícil. La invitación en esta mañana para ti es que creas en el Señor. Dice su palabra que si creyeres en tu corazón y confesares que Jesucristo es el Señor, tú serás salvo. Cree en Él, cree en Él. Y es tiempo de complacer al Señor. Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan fiel. Si estás viviendo un momento difícil, puedes buscar otro culpable, pero no es el Señor. Por favor, no le eches la culpa a mi Jesús, a Dios, que Él lo único que quiere, lo único que desea para ti es bendiciones, que estés bien, es vida en abundancia. ¿Por qué lo sé? Porque para eso envió a su Hijo. No tiene caso que haya enviado a su Hijo a morir por nosotros, a levantar una iglesia poderosa y vivamos en derrota y vivamos afligidos y vivamos cuestionando la soberanía de Dios. No tiene caso que Cristo haya muerto. Él vino y Él murió para volvernos a esa posición, para que podamos tener sanidad, para que podamos tener salvación, para que podamos tener una vida en abundancia. No ausente de problemas ni de obstáculos, pero Él va a estar ahí. Él nos va a dar el poder y la fuerza para vencerlos. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Y tú puedas decidir en esta mañana: yo quiero hablar, yo quiero recibir esa fe que viene del cielo. Yo quiero mirar a Jesús, que es el autor. Yo quiero tener comunión con el Espíritu Santo y el resultado va a ser que mi fe va a crecer.
Yo quiero escuchar y estudiar su palabra y ponerla por obra. Y yo sé que mi fe va a crecer. No voy a dudar cuando el Señor me dé una palabra. Y aunque la respuesta sea no a lo que yo estoy pidiendo, yo voy a seguir firme. Y aunque yo no sienta a orar, aunque yo no sienta seguir en los caminos del Señor, yo lo voy a hacer, yo voy a seguir, porque yo no vivo por lo que siento, vivo por la fe en el Hijo de Dios. Yo quiero complacer a mi Jesús. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos agradarte a ti. Gracias por esta palabra que has traído a nuestro corazón en este día, Señor. Gracias porque hablas, Señor, y nos das las herramientas para vivir así como tú viviste, Jesús. Aleluya.